Sí, vamos con él. Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos. Aló, sí. Fernando, ¿me escuchas? Sí te oigo. ¿Cómo estás? Fernando, ¿Qué tal? a ver, te quería preguntar justamente respecto a algo que he visto, ojo, en medios de comunicación, en algunos congresistas también, ¿no? La crítica al diálogo, ¿no? Nos vamos todos, ¿no? De parte de Bellido, de parte también de Roberto Quiabra, pero al mismo tiempo celebrar que la política es el arte de lo posible y que para eso se tiene que conversar. Explícame un poquito, ¿no? No es cosa de machos el artículo que escribes en El Comercio. Sí, es que estamos permeados no solo en la política, sino en general, aún por una cultura machista que privilegia el enfrentamiento, porque en el enfrentamiento se templan las virtudes de la hombría y la valentía y la firmeza, y no es así. Las virtudes de la convivencia también se templan en el acuerdo, en la duda, en el diálogo, en la tolerancia. Y por lo tanto de la política también. Lo que pasa es que pasamos por tantos momentos de tensión y de crispación que nos acostumbramos a la pechada, al enfrentamiento como la manera más rápida de llegar a una solución y a una salida de la crisis, que es cuando uno venza y desaparezca al otro, ¿no? Y hay un régimen anterior que es una parte responsable de esto, ¿no? El de Vizcarra, ¿no? Que promovió el enfrentamiento con el Congreso, y antes que él, la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, que decidieron la mesa para que se exceda, porque ningún partido había tenido en el Perú una mayoría absoluta en el Parlamento. Era una tentación muy grande para pervertir la fiscalización en un obstruccionismo, y así fue. Y Vizcarra lo hizo desde el Ejecutivo. Cuando vio que el odio popular al Congreso obstruccionista era tan grande, entonces se dedicó a golpear al Congreso para que eso le redituara en popularidad. Entonces ambos, fujimorismo y vizcarrismo, han sido nefastos, y su herencia es de esa política crispada, que algunos herederos son estos efectivos militares que llegan a la política con un código bélico, ¿no? Y por supuesto, como demócratas tenemos que aceptar que los militares en retiro, porque si no están en retiro obviamente no podrían hacerlo, no son deliberantes, que militares en retiro entren a la política. Pero no tenemos que aplaudirlos por ser militares como si fueran héroes de la patria y encarnación de las virtudes de los de Grau y otros héroes, y pensar que la formación que han tenido en sus respectivas armas los hace más aptos para la política. Bueno, pues yo estoy viendo que no. Lo veo en el general en retiro Roberto Quiabra, lo veo en su colega más bien de la Marina, Montoya, aunque Montoya me parece que está aprendiendo más de la política, ¿no? Estos gestos, pues, nos vamos todos. ¿A dónde nos vamos? ¿Tiene una idea el señor Quiabra de a dónde podríamos y cómo irnos? Vamos, por favor, que lea las encuestas y que vea que la aprobación del Congreso es menor que la de el presidente Castillo, con todas las críticas que se le pueden hacer y redoblar a Castillo. Entonces no tiene ni la calle, no tiene ni los votos, no tiene nada para sustentar un vámonos todos, solo tiene replicar a una provocación de Guido Bellido, que ya ni siquiera es presidente del Consejo de Ministros. No, hasta ahora, por suerte, en el Congreso están primando una actitud dialogante que lo hace mejor que el Congreso anterior, que cuando Bellido hizo esa provocación de la cuestión de confianza, salió una comisión multipartidaria yendo donde Castillo para, conversando con él, decirle cómo es, ¿no? Eso me pareció un gesto muy bueno, y luego prudentemente hecha la interpelación a Maraví, decidieron demorar la presentación de la moción de censura, y en esa demora sucedió lo mejor para el Congreso,
que el propio Castillo conjuró la censura a Maraví, provocando la caída de todo el gabinete, y el Congreso se ahorró una bala de plata, pero sobre todo nos ahorramos como país la virulencia, la inestabilidad, la crisis sobre crisis que implica procesar una censura. Cuando hay estas grandes tachas, vetos, censuras, el costo político para el censurado puede ser tan grande como para el que censura. Inmediatamente se iba a reavivar esa imagen del Congreso obstruccionista. Por más que veamos que Maraví tenía sobradas razones para ser censurado, pero no se le ve así desde todos los sectores. Entonces el Congreso ha conjurado la posibilidad de que de la interpelación. Por favor, a una breve pausa y luego te quiero preguntar un poco, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ¿no? La salida del gabinete Bellido, entra Mirta Vázquez, ¿qué expectativas? Estos dos ministros que también generan algunas preguntas, pero en términos generales, si es que no ves de manera un poco más optimista este nuevo gabinete. Fernando, ¿me escuchas mejor ahí? Sí, Cristian. Gracias. Fernando, ahora, Mirta Vázquez, ¿qué ha cambiado? ¿Qué nuevas expectativas tienes, si es que las tienes, finalmente con la salida de Bellido, con Maraví, pero también con, desde mi punto de vista, un par de ministros con cuestionamientos, ¿no? Como el del Interior y también como el de Educación, sobre todo por la reforma educativa? Sí, bueno, Mirta Vázquez en primer lugar es una demócrata. Hemos tenido un fantoche autoritario y ahora tenemos a una demócrata de izquierda con sus convicciones radicales también, pero es una demócrata que va a dialogar, que va a conceder, que nos va a responder a la prensa. No sé si como lo hacía cuando fue presidenta del Congreso, con esa frecuencia, pero que va a facilitar que tengamos acceso a cierta información de su propia boca o a través de su equipo de comunicaciones. Eso ya es un cambio importante. No va a ser una provocadora destructiva y autodestructiva como lo ha estado siendo Bellido. O sea, no va a ser una declaración para tratar de boicotearle pues una gira al presidente, ¿no? Como lo hizo Bellido. Es independiente. Ella no está allí puesta por un socio que en cualquier momento se le puede voltear al presidente como lo fue Bellido, ¿no? No va a generar enfrentamientos con otros ministros, como sí lo hacía Bellido. Entonces, desde todo punto de vista es mejor. Ahora, sobre los ministros que generan cuestionamiento, el mayor cuestionamiento pues es el de Barranzuela, ¿no? En el Ministerio del Interior, un ministerio delicado, porque tiene que ver con la seguridad nacional. Ya tenemos demasiados elementos como para no sospechar que ha sido un último y desesperado pedido no digo último porque todavía esa sociedad puede mantenerse así en baja intensidad, pero ha sido un desesperado pedido, reclamo de Vladimir Cerrón para obtener cierta protección en la siguiente fase política y judicial que le toca, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, ¿qué tanto podría hacer Barranzuela a favor de Cerrón? Tampoco demasiado, porque estaremos muy atentos a eso y porque hasta ahora la persecución judicial a Cerrón es básicamente a cargo del Ministerio Público y de de los jueces cuando entren a tallar, pero sí ciertamente en los reglajes y en las operaciones que ordene la Fiscalía se necesita un apoyo de la policía, pero el ministro, con la vigilancia que la oposición, que la prensa le vamos a hacer, podría dejar la huella en que está desviando una investigación para favorecer a un ex cliente, puesto que ya renunció a esa defensa, claro está. No es tan simple. ¿Cuánto durará el ministro? ¿Cuánto lo protegerá al ministro
Castillo, que no es feliz haciendo este nombramiento. Es feliz ya entrando a una nueva fase en su relación con Cerrón, logrando que Bellido salga de allí. Pero ¿cuánto podría ser ese ministro? Ahí tendremos que ser muy vigilantes. Pero Fernando... Sí. Fernando, perdón que te interrumpa, pero si me planteas entonces como un toma y daca directo, es decir, claro, has perdido poder con Bellido, han salido otros ministros, pero claramente ese nombramiento es un guiño finalmente a un Cerrón que ve disminuido su poder, pero que toma una cartera que, claro, como dices tú, hay que estar todos alertas, pero que finalmente está ligada a lo que deviene con un proceso judicial, las posibilidades de medidas restrictivas. Sí, por supuesto, pero sobre todo, mira que ya el tema no es político sino dramático. Un político negocia, bueno, ya me estás votando, pero mantengamos por lo menos un ideal, mi asamblea constituyente, mi reforma agraria, algo de mis principios. No están negociando en función de principios, es dame protección, porque la justicia eso. La tengo en los talones, van a pedir prisión preventiva, ponga a mi abogado de ministro del Interior. O sea, creo que los oyentes se den cuenta del dramatismo humano de la situación, que no es solo político, ¿no? Ese es el extremo al que ha llegado esa sociedad. Empezó como una sociedad política, pero ahora es un drama, ¿no? Yo tengo una serie de crónicas que se llaman ¿crees que eso también va a devenir en un fraccionamiento en la bancada? Me llamó la atención ver a Edgar Tello apoyando a Valdemar Cerrón. En el tema del ministro de Educación, yo tengo mis serias dudas si es el ministro que querían los miembros del porque es he estado descubriendo cosas muy interesantes. Ese señor, un ilustre, de un grupo llamado Narración en los años 60, un personaje de Osvaldo Reynoso, el primer decano del Colegio de Abogados, que cuando nace como una respuesta al SUTEP que estaba muy extremo. Ya es un profesor jubilado, es un señor muy mayor. Por estar jubilado no puede ser pues un activista sindical, y es amigo de los del FENATEP, pero no es un orgánico como lo sería pues Maravilla, ministro de Educación. No es un dirigente de ellos. Entonces de repente algunos del FENATEP, por respeto, el ilustre y veterano profesor, dicen, qué bueno que esté allí, y se guardan sus objeciones o temores de si realmente los representará. En cambio Tello sí ha expresado pues sus dudas, ¿no? Y muy probablemente pues Tello esté convencido de que eso no es lo que quieren, ¿no? Y de pronto Castillo tenía otras alternativas, pero como estaba sacando a Cadillo, que es un profesor pues respetado, ha puesto a otro profesor que en su momento fue muy respetado. O sea, Gallardo es una especie de Héctor Béjar del Mineu, pues, ¿no? De Héctor Béjar de la educación, así lo puedes ver. Y Héctor Béjar, pues ya a sus años, y puedes esperar que pronto tenga una actitud muy independiente y no sea un representante que acate tus reclamos, ¿no? Yo creo que ese puede ser el temor. Una última, ¿cuál es el campo de acción que le ves a Mirta Vázquez? Es decir, ¿crees que va a tomar la batuta ante la falta de liderazgo, ¿no? Atribuida al presidente Castillo? ¿Qué tanto campo de acción va a tener? Bueno, el campo de acción de la vocería, que es una tradición de la PCM, es algo que ella puede tomarlo, y ya tiene experiencia en eso porque ha sido vocera de un congreso problemático. Bellido, sí, no tenía problema en agarrar el micro, pero se peleaba con todos y ponía en problemas al presidente. Mirta Vázquez no tendrá razón para hacer eso, salvo que quiera ella discrepar en alguna línea, ¿no? Temas de género, temas
de protección del medio ambiente, lo que son convicciones muy fuertes en ella y que no son necesariamente compartidas por el presidente y por otros ministros. Pero estoy seguro que Mirta Vázquez esos temas podrá conversar directamente con, si tiene una discrepancia en materia económica, la podrá conversar directamente con Frank y llegar a un acuerdo, y lo podrá hacer también con Maurtua. Mira, luego del enfrentamiento entre Bellido y Maurtua, que llegó pues al extremo de que vimos en chats que Bellido complotaba contra Maurtua, hasta tuiteó contra Maurtua, hasta trató de fastidiar el momento culminante de la gira a Estados Unidos. Pues ayer, no sé si viste la escena transmitida por, bueno, todos se colgaron antes de ayer, de TV Perú, donde Maurtua prácticamente no le soltaba las manos a Mirta Vázquez, y por poco no la abrazaba. No tenemos tanto que conversar, ahora sí tengo una premier con la que puedo interactuar. O sea, era casi conmovedor. O sea, en realidad hemos salido de una fase donde hemos tenido un primer ministro que estuvo actuando exitosa, como un mono con metralleta, a expensas de la estabilidad del Ejecutivo, y con un presidente que se demoró bastante en tomar una decisión. Tanto se demoró que en realidad, como varios actores estaban advertidos y todo, ya no le fue difícil ejecutarla, la ejecutó en un día. Se demoró varias semanas en tomar la decisión, que fue fruto de su gran error de gobierno, que fue fichar a Castillo, pero la ejecutó en un día. Correcto. Vamos a ver entonces, finalmente. Te noto optimista respecto de lo que viene con Mirta Vázquez a la cabeza. Vamos a ver cómo va el tema, Fernando. Muchas gracias. A ti.